Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 22 de mayo, esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Estamos a 22 de mayo, viernes, suben las temperaturas y es perfecto en teoría para el fin de semana, ¿no? Pero ¿qué temperaturas? Para hoy máximas de 36 en Zaragoza, me parece que 32 en Teruel. Nos han hecho encender ya el modo verano, hace calor en Aragón, pero el ambiente, el político, el de la actualidad aragonesa, no es que esté muy caldeado, que digamos. Estamos teniendo un día tranquilo en este sentido, al menos autonómicamente hablando, claro, porque es cierto que a nivel nacional pues está ultra caldeado, ultra, chiste fácil, el caso de Plus Ultra, la trama Zapatero, no sé ya ni cómo se llama, hay tantas tramas, es increíble porque pasan las horas, los minutos, no quiero decir los segundos, porque no, pero poco a poco vamos conociendo nuevos detalles y a este respecto pues solo diré lo que vengo diciendo desde hace meses, desde hace muchos programas. ¿Qué más tiene que pasar? Es el tema del día y es un tema que por supuesto ha salido en la entrevista que ha concedido esta mañana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en Es la mañana de Federico. No porque Azcón haya ido a Madrid, sino porque el jefazo, el buque insignia de esta casa, Federico Jiménez Los Santos, ha estado en la capital de Aragón, ha estado en Zaragoza. Dejen que desde aquí, desde el Baturrillo Político, les dé personalmente las gracias a ustedes, a todos los fieles de Federico, también de Es Radio, que esta mañana han abarrotado el auditorio de Caja Rural de Aragón en el Coso en Zaragoza para presenciar en directo la emisión de Es la Mañana. Es increíble, dicen que ninguno es profeta en su tierra, pues dejen que les diga que Federico es la excepción. Las puertas se abrían a las 8 y desde las 7 de la mañana ya había fila para coger buen sitio. Muchas gracias a los que han estado y a los que no también, porque al final, día laborable por la mañana, pues hay muchos fans del programa y de Federico que no han podido estar, pero aún así gracias a los que han estado y gracias a los miles y miles de aragoneses que nos siguen desde el trabajo, hogares, coches o en las plataformas digitales. Y miren, les digo más, me ha pasado algo por primera vez que me ha hecho pues mucha ilusión. Se me ha acercado una señora cuando estábamos en Es la Mañana de Federico y encantadora, la señora, y me ha preguntado, oye, ¿tú eres Juan? Es que te he reconocido la voz, no saben la ilusión que me ha hecho. Me ha dicho que escucha el Baturrillo siempre que puede y no ha sido la única, ha sido la primera de varias. Entonces humildemente les digo, miren, me ha hecho tanta ilusión que es que llevo 2 años en esta casa, 1 año al frente de este programa y les aseguro que detrás de cada media hora de directo de programa del Baturrillo Político pues hay horas de trabajo, de llamadas telefónicas, revisar información, generar relatos, ¿no? Crónicas. No se piensen tampoco, que soy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, porque en definitiva tengo un equipo magnífico. Y este tipo de reconocimientos, estas pequeñas muestras de cariño, por pequeñas que parezcan, pues me llenan de ilusión y dan sentido a lo que hacemos aquí, en esta casa. Así que gracias también a todos nuestros oyentes, a los de Federico, a los de Es la Mañana, a los de Es Radio, a los de Es Radio Aragón y también a ustedes, los oyentes de El Baturrillo Político. Pero bien, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a repasar las cuestiones de las que han hablado en esa entrevista Azcón y Federico. Bueno, pues como les comentaba al comienzo, dado que la actualidad está en los tejemanejes y corruptelas de Zapatero, obviamente la entrevista que le ha hecho Federico a Azcón esta mañana, pues han hablado del tema, ¿no? Les invito a que acudan al canal de YouTube en Es Radio y vean la entrevista. Nosotros en El Baturrillo pues vamos a repasar algunas cuestiones que son menester de nuestra tierra. Han empezado hablando del Real Zaragoza, y es que, amigos, estamos a viernes. Ya dimos por descendido, muerto y sacrificado el Real Zaragoza tras la jornada del fin de semana pasado, pero bueno, es viernes, quedan 2 jornadas, hay que hablar del Real Zaragoza. Federico es zaragocista, el presidente también y yo también. Y bueno,
Más allá de los comentarios deportivos, Azcón ha defendido su acción como alcalde de Zaragoza primero, como presidente después, presidente de Aragón, en apostar por un nuevo estadio. Y es triste, es muy triste que se esté construyendo un campo moderno, de última generación, para un equipo que milita o va a militar en tercera. Claro, es que dicho así, resulta incomprensible gastarse millones de euros en la nueva Romareda. Pero Azcón ha defendido el proyecto y la viabilidad del mismo, hablando del largo plazo. Además, tiene mucha razón el presidente cuando dice que la vieja Romareda se caía a pedazos, y es que tiene razón. O sea, yo recuerdo perfectamente la ironía de acudir al campo, acudir a la vieja Romareda a ver un partido y que no te dejen entrar por seguridad, pues según qué elementos, para evitar que se conviertan en objetos arrojadizos. Pero lo irónico es que, claro, te hacen quitar el tapón de la botella, pero rascando, literalmente rascando un poco debajo de los asientos en el cemento, pues es que caían piedras de cemento. O sea, es que el comentario, pedruscos, no gravilla, pedruscos. Entonces, claro, el comentario de que la Romareda se caía a pedazos es literal. Pero piensen también que la nueva Romareda, más allá de necesitar un nuevo estadio, es un proyecto de ciudad que va más allá de ser el templo del zaragocismo, ¿no? Para empezar, tener un campo moderno permite cumplir con los requisitos FIFA y acoger citas deportivas de las que tienen un impacto millonario directo e indirecto, pues en los comercios, hostelería en general en la ciudad. El Mundial 2030, sin ir más lejos, sí señores, es que Zaragoza va a ser sede mundialista. Esto para empezar. Después están todos los usos extradeportivos que se le puedan dar, conciertos, vaya. Así que el proyecto Nueva Romareda justificada. Volviendo a Federico y esa entrevista con Azcón, pues han empezado por el Real Zaragoza, porque es viernes, jugamos el domingo, ya les he dicho. Y en otro orden de cosas, el tema lo ha sacado el presidente, se ha dicho. ¿Qué está de actualidad en Aragón? Hemos hablado hasta la saciedad, se habrán hartado de escucharme, pues de las huelgas y de las manifestaciones de la enseñanza pública en protesta. O sea, no es que es en favor, sino que es en protesta en contra de la educación concertada, en este caso de la concertación del bachillerato. Vamos a escuchar al presidente. El otro día tuve la oportunidad de estar hablando con algunos de hombres que estaban allí haciendo la huelga, de los profesores que estaban haciendo la huelga, y les explicaba y les decía, digo, oye, yo respeto absolutamente vuestro derecho a la manifestación, vivimos en una democracia es lo que nos da el derecho a manifestarnos y el que nos da el derecho a la libertad de expresión. Yo me he manifestado, por lo tanto respeto vuestra manifestación, pero una democracia esencialmente es el sistema por el cual las mayorías deciden. ¿Por qué si yo he llevado en el programa electoral en las elecciones del 23 el concierto del bachillerato? ¿Por qué si yo anuncié en el debate del Estado de la Comunidad los conciertos del bachillerato? ¿Por qué si durante la campaña electoral ha sido un debate fundamental y vosotros hicisteis una huelga justo antes de que empezara la campaña electoral y hemos ganado las elecciones y el resultado de las urnas es el que establece la formación? Que no habían votado todos. ¿Cómo que no han votado? Sí, me dijo el señor, dice, no, pues es que no han votado todo el mundo. Digo, bueno, ya, es que la representación de las elecciones en una de las elecciones con mayor participación que ha habido en la historia. Claro, es que poco más que añadir por mi parte. O sea, tanto PP como Vox lo llevaban anunciando muchísimo tiempo, que lo iban a hacer, que iban a concertar el bachillerato. Lo llevaban en los programas electorales, hemos tenido elecciones. Y aún así, casi 350.000 aragoneses, creo que han sido 347.000, han votado a PP y a Vox. O sea, el 52% de toda la gente que votó. Lo único que han hecho PP y Vox es cumplir su palabra. Es que, en este caso, no se puede decir más, cumplir la palabra con la concertación del bachillerato. Y miren, sirva esto de ejemplo, porque hoy hablamos de la educación, pero va a volver a pasar. A la izquierda se le da muy bien esto de hacer ruido, salir a la calle, lo reconozco, y mucho mejor que a la derecha, por cierto. Y dado que hay una mayoría aplastante en las Cortes, una mayoría aplastante de las derechas, dado que la izquierda ha quedado en mínimos históricos, es que lo único que pueden es hacer esto, dedicarse a convocar, o sea, con la excusa de cualquier cosa, convocar a sus hordas, si me permiten, y si no me permiten también, convocar a los suyos, en definitiva, y generar titulares a golpe de sensacionalismo y mantras habituales de la izquierda. Oiga, que sí, que manifestarse es legítimo, yo también lo he hecho, y miren, lo hice a favor de la concertada. Dado que poco o nada pueden hacer
a nivel parlamentario, entiendo que la batalla la trasladen a la calle. No obstante, lo que a mí personalmente no me gusta, o me crispa, llámenlo como quieran, lo que en mi opinión les deslegitima es la coherencia, en este caso la incoherencia en sus actos, en lo que defienden. O sea, concertar el bachillerato es de justicia social, enfocado a las familias con menos recursos para que puedan elegir dónde quieren que estudien sus hijos. Una medida que por su naturaleza social es que fue impulsada por el PSOE. No quiero decir que la concertación del bachillerato sea una medida socialista, pero es que es de justicia social. Y el mismo Partido Socialista que un día la impulsó, hoy la critica. Ya veremos si las izquierdas también se manifiestan, por ejemplo, en contra de bajar los impuestos o en contra de bonificar el impuesto de sucesiones, ¿no? Pero bien, volviendo a la entrevista de Azcón, teniendo en la retina las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular perdió escaños en vez de llegar a la mayoría absoluta y encontrando esa similitud con que en Aragón Azcón, a pesar de ganarlas, también perdió escaños, pues Federico le ha dejado caer a Azcón al presidente que el balance pues no ha sido el esperado o no ha sido del todo positivo, ¿no? Y Azcón le ha respondido que un político nunca se puede arrepentir de escuchar a los ciudadanos, esto no es nuevo, y claro, ha recordado que en ausencia de presupuestos Azcón fue responsable, en contraposición y claras alusiones a Sánchez, que ahí sigue el presidente en la Moncloa, sin presupuestos y sin convocar a las elecciones. Tiene miedo a escucharnos. Pero bien, vamos con otras cosas. Como sabrán, Federico lleva años y sigue ahí en esa pelea, siendo muy crítico con los molinazos que dice él, ¿no? En concreto, lleva siglos denunciando el tema de Forestalia en materia de renovables, ya no solo por las comisiones ilegales o la manipulación de informes técnicos para esa implantación de placas y molinos, sino también en cuanto a cargarse los paisajes de Aragón. Federico le ha preguntado a Azcón qué va a hacer el gobierno de Aragón cuando se resuelva el caso Forestalia. Bueno, lo que hemos hecho, personarnos en la causa. Es decir, hoy el Gobierno de Aragón está ejerciendo la acusación en la causa de esos casos de corrupción. Es decir, la implantación de energías renovables que ha habido en nuestra comunidad autónoma ha tenido consecuencias negativas y positivas. Entre las negativas está, evidentemente, el impacto medioambiental y lo que a mí me parece más importante es la inseguridad jurídica y la corrupción que ha habido alrededor de la implantación de esos parques de renovables. ¿Cuál es el cambio fundamental que ha habido en estos 2 años? Tú sabes, Federico, y lo conoces perfectamente, que muchos de esos parques se podían llevar a cabo porque tenían todas las autorizaciones de las administraciones autonómicas y que esas autorizaciones se obtenían pidiéndole los trabajos de evaluación a empresas externas. Ni uno de los proyectos que hoy se tramitan en el Gobierno de Aragón se hace con informes de empresas externas. Hoy todos, absolutamente todos los informes que se tramitan en el INAGA lo tramitan funcionarios. En el debate de investidura yo al Partido Socialista le explicaba, es decir, esto es el INAGA, tú lo conoces perfectamente, y les decía, digo, mira, ustedes en el INAGA pusieron a un veterinario afiliado al Partido Socialista y que no era funcionario. Nosotros en el INAGA hemos puesto a un ingeniero que tiene experiencia y que es funcionario y que no tiene adscripción política. El INAGA tiene que hacer informes objetivos y ese es el gran problema que ha habido. Pues un ejemplo más, ¿no?, de cómo gestionan unos y de cómo gestionan otros. Ya hablaremos de Forestalia, porque hemos conocido solo la punta del iceberg, y no sé si es un iceberg o es un continente completo, ya veremos si nos dejan helados. Hay otro asunto en cuanto a la energía, que es que si todas las inversiones milmillonarias proyectadas, que ha sido el buque insignia de Azcón, ha sido el hombre por valor de 90.000 millones, ¿no?, si no me equivoco, que se dicen pronto, pues está el debate de si tendrán cabida todas o no, por si el gobierno de España, de quien necesitamos, no nos da en la planificación la potencia y el número de enchufes, dicho mal y pronto, que necesitan. Azcón ha dicho que todas las actuales inversiones están aseguradas, dando a entender que no vamos a perder ni 1 millón. Bueno, si perdemos 1 creo que tampoco pasa nada, pero bien. Dejen que les diga que el presidente lo ha dicho un poco de pasada, y habría yo creo que entrar a analizar caso por caso, proyecto a proyecto, para efectivamente tomar esa
afirmación como absoluta. Vamos a quedarnos con una idea que ha expresado el presidente. Hay 90.000 millones prometidos, pero es que podría haber muchos más. Y es un hecho objetivo que Azcón ha puesto a Aragón en el mapa de las inversiones, ¿no? Aragón resulta atractivo pues, por la estabilidad, por la seguridad jurídica, también por las rápidas tramitaciones, los PIGAs. Pero supongo que como son proyectos a largo plazo, va a ser importante en esos proyectos que ya están proyectados y en los que podrían llegar, es importante que juegue su papel el Gobierno de España. Y mientras que sea Sánchez el que esté en él, parece que no vamos a tener colaboración. Así que bueno, 2027 es una cita importante. Es una cita importante por las municipales y por echar a Sánchez. Vamos a hacer un alto en el camino, luego retomaremos otras cuestiones que han hablado Federico y Azcón si nos da tiempo. No obstante, les invito a que acudan al canal de YouTube de Es la Mañana para que escuchen la entrevista completa. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El martes comenzarán las obras que reformarán el Coso. El inicio será por la zona de la calle Don Jaime, que no se cortará al tráfico. El Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan de movilidad para mejorar la circulación. Entre otras medidas, la calzada de la Plaza de San Miguel quedará abierta, permitiendo recuperar parte de los itinerarios desviados de 2 líneas de autobús. Al igual que hicieron los taxistas, establecimientos hosteleros o las peñas, las parroquias de Zaragoza se van a unir a la red de puntos seguros contra la violencia machista. El Ayuntamiento y el Arzobispado han cerrado un convenio por el que los párrocos van a recibir formación para escuchar a estas mujeres y derivarlas a los servicios sociales. Durante todo este fin de semana el Parque Grande acogerá la 6ª edición del Zaragoza Florece. Como es habitual, se llenará de vecinos y visitantes para disfrutar de una gran fiesta donde las flores son las protagonistas, pero en la que habrá gastronomía, música y libros. El impacto económico de este evento ronda los 9 millones de euros. Ayuntamiento de Zaragoza. Desde 1890, los dulces más elegantes tienen nombre: Ascaso. Descubre en Zaragoza nuestra pastelería honesta, bombones, macarons y el incomparable pastel ruso. Una receta única que conquista generación tras generación. Visítanos en calle Arquitecto Yarza 5 de Zaragoza o en pasteleriaascaso.com. Pastelería Ascaso, el dulce que perdura. A veces un instante puede cambiarlo todo. Emergencias 112. ¿En qué puedo ayudarle? Tu llamada da sentido a nuestro trabajo. En Aragón, Emergencias es 112. Gobierno de Aragón. Luego retomaremos, si da tiempo, esos momentos que nos ha dejado la entrevista del presidente Azcón con Federico esta mañana. Ahora vamos a hablar de Zaragoza. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, buenos días. Hola, buenos días. A ver, viene usted de una rueda de prensa, tal como la ha terminado, está aquí con nosotros. Sí. ¿De qué viene a denunciar? Bueno, pues hemos dado una rueda de prensa porque queríamos hablar del barrio de Las Fuentes. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver recientemente cómo la alcaldesa presentaba un proyecto para esa segunda fase de la Olmeda de Torre Ramona, esa zona próxima al barrio de Las Fuentes. Uh-huh. Porque esa reforma, al final, como muchas otras que la alcaldesa hace en la ciudad, va a tener unas consecuencias muy importantes y directas con los vecinos de Las Fuentes y con su calidad de vida, que es que los va a dejar sin aparcamiento. Y eso es por lo que nosotros hemos hecho esa rueda de prensa, ¿no? O sea, para denunciar que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza no para de hacer políticas ecologistas y de neutralidad climática como prioridad a costa de la calidad de vida de los vecinos y, en este caso, de la calidad de vida de los vecinos de Las Fuentes. Y entonces, concretamente, ¿qué propone Vox? Nosotros lo que proponemos es que se retome este proyecto y que se oriente de otra manera para que los vecinos de Las Fuentes no pierdan plazas de aparcamiento. Tenemos que tener en cuenta que en el barrio de Las Fuentes hay muchas viviendas que no tienen aparcamiento.
Sobre todo, pues hay muchas viviendas en esa zona, que es la zona en concreto de San Adrián de Sasabe. Muchas viviendas no tienen aparcamiento, entonces estamos hablando de vecinos que necesitan su vehículo para ir a trabajar, para hacer sus actividades cotidianas y que les va a complicar mucho la calidad, su día a día, la calidad de vida, puesto que después de una jornada de trabajo van a volver a su casa y resulta que van a tener que invertir 40, 45 o una hora de su tiempo para conseguir una plaza de aparcamiento, para aparcar, porque como digo, muchos de estos vecinos no es que tengan 3 vehículos, es que no tienen una plaza de aparcamiento en el edificio. Bueno, permítame decirle que dada la complicidad a veces que muestran entre Partido Popular y Vox, entiendo que esta preocupación ya la ha manifestado al equipo de gobierno y me imagino que algo les habrá dicho. Sí, bueno, es que llevamos manifestando esta preocupación desde que llegamos al gobierno de la ciudad, porque esta actuación en Las Fuentes nos parece muy importante, por lo que le digo, por la tipología de viviendas, pero es que allí donde llega el Partido Popular, allí donde la señora Natalia Chueca hace una reforma, ahí es donde desaparecen todos los aparcamientos. Mire, es que ya lo hemos visto en la calle Cervuna, en el Coso Bajo, los vecinos del Huerva, que daban titulares hace poco diciendo que se les han quedado las plazas de aparcamiento en el 50%, que es imposible aparcar por la zona, y lo vamos a ver ahora con el inicio de las obras del Coso, en el que se van a suprimir decenas de plazas de estacionamiento de motocicletas. Entonces, claro, es que la calidad de vida en un barrio no se mide única y exclusivamente por los arbolitos que planta la señora Chueca. Usted es de las que piensa que planta árboles, porque hay otros... Ya, a ver, yo soy de las que piensa que, a ver, los árboles a todos nos gustan. O sea, a todos nos gustan tener árboles y naturaleza. A ser posible, si los árboles tienen 20, 30 y 40 años, pues mejor que estén recién plantados, por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, nadie dice que no queramos una ciudad verde. Claro que todos queremos una ciudad verde, pero sobre todo queremos una ciudad con calidad de vida. No sirve que uno ensanche las aceras, las duplique de dimensión, si luego vas a quitar un carril por el que circulan los vehículos, los coches, vas a talar todos los árboles que llevan allí décadas para plantar unos arbolitos que además no los riegas y se están secando, y además dejas a los vecinos sin dónde poder aparcar. Porque ya le digo, en el barrio de Las Fuentes es que es una necesidad prioritaria porque no tienen plazas de parking en sus edificios, pero también hay otras zonas de la ciudad donde todos sabemos pues hoy que por el nivel del ritmo de vida, ¿no?, que llevamos hoy, pues muchas familias tienen dos vehículos y uno lo tienen que dejar en la calle, pues ya no lo pueden aparcar. Y es que al final lo que quieren es una ciudad donde no transiten los vehículos. Le cambio de tema, portavoz de Vox. No he tenido todavía oportunidad de preguntarle por su opinión o una valoración de esa preordenanza cívica que hemos conocido, que sin duda lleva el sello de Vox en algunas de sus cuestiones. Sí, bueno, efectivamente esta ordenanza cívica la impulsó Vox en el pleno del ayuntamiento, una moción que salió aprobada por mayoría. Y bueno, lo que pretendemos y lo que queremos es regular pues esos comportamientos incívicos que se producen en las ciudades, ¿no? Y sobre todo pues en una ciudad ya del tamaño como Zaragoza. Ahora hay que leerla muy detenidamente, estamos en ello, y bueno, aportar cuestiones que creemos que son necesarias. Y bueno, también meterle el lapicero a otras, ¿no? Ya hemos visto también, por ejemplo, que la alcaldesa acaba de hacer una maniobra por aquellos 3.000 euros que se quería multar a las personas que dormían. Y ha reducido, sí. Y ha reducido a 50 euros. Hombre, la verdad es que pensar que una persona que no tiene un techo duerme en un banco y le vas a multar por 3.000 euros, la verdad es que parece, ¿verdad?, una cosa bastante ilógica. Ahora bien, vamos a ver cuál es la redacción, porque también hay gente que se va de fiesta y se tumba en un banco y se pega allí. Entonces, claro, hay que tener un equilibrio y hay que mirarla bien, esa ordenanza cívica. Lo dejamos aquí, portavoz. Le agradezco que haya venido y, aunque no quiero,
tengo que hablar de la previa del Real Zaragoza, que como usted sabe, pues está prácticamente descendido. Esperanza, la fe no se pierde, pero no nos queda ni ilusión, ni esperanza, ni nada. La verdad es que durante muchos meses hemos estado usted y yo aquí hablando de esto y diciendo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? La verdad es que en este caso y a estas alturas del partido, nunca mejor dicho, estamos, yo creo que todos bastante desinflados, desilusionados, preocupados y... En fin, vamos a ver. Habrá que analizar cómo se ha llegado hasta aquí, pero bueno, eso es menester de otras esferas. Sí, y de la dirección. Lo triste, portavoz, va a ser que vamos a tener un campo de última generación y es verdad que aún no va a estar construido la temporada que viene, pero ya veremos dónde está el Real Zaragoza entonces. Sí. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, buen fin de semana, que lleve el calor de la mejor forma posible. Muchas gracias, igualmente, gracias. ¿Quieres volver a oír bien? ¿Quieres entender cada conversación? En ABC Audiología Clínica Belén Crespo contamos con tecnología única en Zaragoza, el método SAR, que te permite comparar tu audición actual con la futura junto a quien tú quieras. Visítanos en Francisco de Vitoria 4 o llama al 876 66 2500. ¿Renovar tu hogar? En Carpintería José Ruti hacemos realidad tu proyecto. Puertas, suelos, ventanas, armarios y ahora nueva exposición de cocinas. Fabricación propia y 3 tiendas en Zaragoza. Avenida San José 58, Gran Vía 40 y Actur, Rosalía de Castro 6. Ven a conocernos y te asesoramos sin compromiso. joserrutia.com. Mesa técnica, señor Clemente, ¿esta es la sintonía de deportes? Me dice, no, sí, me dice, no me la suba. Sí, es la de deportes, me dice y me confirma que sí. Pues es que sí, estoy obligado, yo no lo había metido en guión, pero usted me está obligando a hablar de lo que viene. No quiero, pero bueno, vamos allá, ¿no? Quedan 2 partidos para acabar la Liga, la segunda división. Está todo en juego, menos para el Real Zaragoza. Lo que quiero decir es que los horarios están ahora unificados. Es decir, juegan todos los que se están jugando lo mismo, juegan más o menos a la misma hora. Tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca juegan el domingo a las 6:30 de la tarde. El Zaragoza visita Las Palmas, el Huesca contra el Castellón. Ambos equipos, los rivales de los aragoneses, están jugando el ascenso, así que partidos fáciles no van a ser. Vamos a escuchar... Tenemos preparado por ahí al señor Mister, ¿verdad? Pues vamos a escuchar qué ha dicho hoy el entrenador David Navarro cuando se sabe que ya no hay nada que hacer. Enfocados a intentar vencer en Canarias y ya que hay un hilo de vida. Es solo un hilito, pero hay que defenderlo. No vamos a tirar la toalla. Entonces, bueno, nuestra obligación y nuestra ilusión es levantarnos dentro de que sigues dolido porque es inevitable pensar las oportunidades que hemos tenido y ahora la situación es no límite, hiperlímite, pero hay un hilo de vida. Yo creo que es cuando piensas más en no puedo perder que en ganar, te acercas sin querer al perder. El 31 de mayo que acabe la Liga hay que estar de pie. Si llega ese momento, que todavía estamos vivos, agonizando, pero todavía estamos vivos. Si llega ese momento, pues claro que lo he pensado, con ganas de que llegue el 1 de junio para reventarme. Sí, nosotros también con ganas de que finalice esto. Vamos terminando. La idea es que la permanencia queda 39 puntos, que son los que tiene el Cádiz. El Zaragoza tiene 34. Sí, claro, si 4 o 5 equipos que están en la pelea lo pierden todo y el Real Zaragoza gana los 2 que quedan, pues sí, nos salvaremos, pero ya les digo yo que es prácticamente imposible. Soy de aquellos que... Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Buen fin de semana, hasta el lunes.